Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la Internet universal, Los Super Genios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. Aquí están ya los supergenios. El doctor Raulini Chamorrín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Espero que estén sobreponiéndose a este frío invierno que estamos viviendo. Yo siempre aquí acompañado de una tacita de chocolate caliente. Y hablando de personas que andan calentonas, vamos a darle el pase a nuestro querido Conde Terranova. El conde Daniele Vittorio Terranova. Así es, el día de hoy estoy calentón, estoy extasiado, como diría Juan Carlos Orderique. El vapor recorre mi cuerpo, ¿no? Para calentarme. Pero para los gases puedes tomar manzanilla o anís. Señor, dije el vapor de Consulte a agua. su médico. Vapor de agua, señor. Un vapor de buscapina, agua. señor. Un buscapina le hace bien. ¿Un busca qué? ¿Qué dice que busca? Buscapina. Buscapina, Yo señor. escuché. Buscapina. No, esas son otras, señor. Señor, Bueno, ya sus medicamentos, por favor, Así resérvelos. que- Esos son otros. Bueno, ya mucho intro, vamos a darle el pase al gaseobet del podcast, nuestro querido profesor Colas Aguirre Al Girafal. pancreoflat del... Y búsquelo, existe, existe. En gotas, en gotas. En gotas. El maestro Colas Aguirre Girafales. El pancreoflat. Bienvenidos, supergenios. Hemos vuelto después de Uy, tanto Fernando. tiempo. Ajá. La gente creo que no, pero aquí estamos. Aquí estamos. Milagro, pero Así estamos es. al aire, sí. Así es, volvemos los supergenios. No era De pronto uno. vamos a tener más Era el vapor, sorpresas, Nicole. Porque no vamos a hacer solo Sí. nosotros. Vamos a hacer Y todos. van a ser bien sorpresas porque yo no tengo idea de lo que está hablando. así que nos va a Exactamente. sorprender. Ustedes confíen nomás. Ustedes Sí, ¿qué queda? pónganse abusados para no perder el paso. Y ya está. Ah, Pongan pero bueno. chamuchachos para no perder el pacho. Pocas trancas, mines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa. Y hoy vamos a hablar no de un episodio en particular, sino vamos a hablar acerca de algunos temas por los que nuestro querido Chespirito en su momento ha sido criticado. O algunas cosas que quizá creemos que, bueno, digamos, con la óptica de estos tiempos en los que vivimos, quizá no hayan sido manejados de la mejor forma, ¿no? Pero estamos hablando de un programa que tiene ya 50 años de existencia, así que estoy seguro de que hay muchas cositas que quizá a los ojos de un público moderno no sean del todo, digamos, encomiables. Vamos a hablar acerca de los problemas de Chespirito y para eso, pues vamos a darle la palabra a nuestro amigo Raulini Chamorrín. Bienvenido de vuelta, Raulini. Bravo. Muchas gracias, mi querido profe. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, mis padres siempre me señalaron con respecto al Chavo cuando yo trataba de verlo, cuando me estaba haciendo yo fanático, era que consideraba que tanto el Chavo como Kiko, como particularmente la Chilindrina, no eran ejemplos adecuados para niños precisamente por el hecho de ser bastante faltosos, malcriados, digamos, y constantemente faltar el respeto a los adultos, ¿no? Eh, si tomamos en cuenta que el Chavo era un programa dirigido a niños, pues la verdad es que en la actualidad sí podría haberse visto un poco desde ese lado. Sin embargo, eso va evolucionando también. Tal es así que, por ejemplo, en la encarnación del Chavo animado, esto está mucho más regulado, ¿no? Ya no hay tanta... Son más aventuras de parte de los niños que la forma en la que ellos bromean con los adultos, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto de ese punto. Bueno, eso es algo que
incluso, al menos yo lo he notado que se da por episodios, porque hay episodios en los que los niños interactúan más con los adultos, en otros menos, pero hay algunos también, y me acuerdo que se los comenté en un momento, no en el podcast, sino, bueno, conversando alguna vez, que... Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín. ¡Wow! Bueno, entonces les comentaba que justo, no recuerdo ahorita qué episodio específico, pero hay uno en el que el chavo, más que de repente ponerle una chapa o un apodo a don Ramón o al profesor Girafales, que a veces lo hacen como que hasta cierto punto se ve como que inocente la manera en que lo hacen, pero hay un episodio que, como les digo, no recuerdo cuál es, pero en el que el chavo se comporta de una manera bastante como que achorada, como decimos acá, ¿no? En el Perú. Bueno, como si... Hay gente que nos escucha afuera, es verdad. O sea, como que bastante avesada, ¿no? Le dicen don Ramón, le llama el chavo, chavo, ¿qué? Le dice, ¿no? Ah, no sé, usted sabrá, yo para qué lo voy a mantener usted. Bien, bien, o sea, ahí se nota como que un chavo distinto al que podemos imaginar a veces mucho más inocentón, hasta cierto punto tierno en algunas ocasiones, ¿no? Así que por ese lado, bueno, a los niños me imagino, yo no tengo hijos, pero como que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Me imagino con los ejemplos que se le muestran, ¿no? Pero claro, también teniendo en cuenta que si bien el Chavo terminó siendo un programa como que más orientado a los niños, claro, Chespirito siempre dijo, creo que en un comienzo él no tenía esa idea, ¿no? Sino que un programa para adultos o para público adulto, mejor dicho, pero en el que los niños sean interpretados justamente por esas personas, ¿no? Así que por ese lado, pues, no sé si es algo que yo personalmente criticaría, pero que sí como que vería con pinzas, ¿no? Si es que, por ejemplo, le enseñara a una persona, a un niño o una niña muy pequeños, este programa, ¿no? Del Chavo del Ocho, ¿no? Por ponerlo específicamente. Creo que tiene que ver mucho con cómo es que se origina, por ejemplo, en este caso el sketch del Chavo del Ocho. No olvidemos que era un sketch dentro del programa Chespirito, y que Chespirito era pues resultado de los supergenios de la mesa cuadrada, que a su vez era un programa que tenía chistes muy adultos, ¿no? No olvidemos aquel chiste del doctor Chapatín, ¿no? Que él prefería a 2 de 14 en lugar de una de 28. No, eso sí bien maleado. Sí, Eso sí sí, fue eso bien no hay, maleado. es indefendible, eso sí. Sí, Claro, totalmente pero no, indefendibles. claro, pero no olvidemos de que, o sea, el Chavo del Ocho, el programa de Chespirito salía a las 8 de la noche, es decir, horario familiar, no horario infantil, horario familiar. Ujú. Entonces, era un programa que podía ver toda la familia, y si lo veían niños, estaban en compañía de sus padres. Entonces, los padres o permitían que lo vieran, o si veían algo que podía confundir a los niños, pues debían explicarles, ¿no? Ujú. Ah, lo que pasa es que están diciendo esto por esto, por esto, por esto, ¿no? O es simplemente un programa de televisión y ya está, ¿no? Así no funcionan las cosas en la vida real. Entonces, creo que por ahí puede existir hasta cierta justificación. Pero nuevamente, era un tiempo muy distinto. Yo recuerdo que en la universidad había un idiota que una vez es que era un idiota, pero una vez me dijo No le que digas no veía así. el Chavo del Ocho porque estupidizaba a los niños, ¿no? Que había expertos, entre comillas, ¿no? Porque cuando no sabes quién lo dice, dices, no, expertos, Los dicen expertos. los expertos dicen que estupidiza a los niños, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido, porque, bueno, se supone que los niños repiten lo que ven, ¿no? O sea, cuando son muy pequeños, aprenden a través de la repetición, de la imitación. Entonces, si los pones a ver televisión, ¿no? Van a imitar lo que hacen los personajes que están en televisión. Ahora, en defensa de Chespirito y de cualquier persona que haga este tipo de contenido, yo podría decir, claro, pero número uno, ¿por qué pones a tu niño a ver este tipo de programas de televisión que no son Ujú. adecuados para su edad porque no son para público infantil? Y es que la gente tiene esta idea distorsionada de que como los personajes son, entre comillas, niños, entonces es para niños. No, no funciona así, señores. Ya, número uno. Y número dos, si tu niño va a ver televisión, sobre todo a esa edad, la idea es que el padre esté con el niño, ¿no? Y le explique todo lo que pasa en televisión. No importa si está viendo Peppa Pig o los Teletubbies, la idea es que los padres siempre acompañen a sus hijos con el visionado de la televisión. El problema es que ahora pues generalmente se los pone frente a la televisión o se les da el celular como para que no molesten y tú puedas seguir con tu vida, que no es la idea. Entonces, nunca Ujú. va a ser problema del creador del contenido, considero yo,
porque la persona hace el contenido, ¿no? Y ahí está, el que quiere lo ve y el que no, no. Pero la gente no puede culpar a un contenido de los problemas que vienen, pues, por una mala crianza o por una falta de atención adecuada, ¿no? Sin embargo, y habiendo dicho eso, sí, pues hay cosas que vemos ahora en Chespirito que probablemente en esta época no funcionarían, ¿no? Y serían muy, muy reprobables. Es más, probablemente funasen a Chespirito si existiese ahora, ¿no? Por ejemplo, Funar. sí, para que veas, pues que yo estoy así a tono con la chaviza, ¿no? Con la chaviza. Sí, yo soy un, Sí, verdad, usted es muchachito del ayer, así, soy un chavito más. joven aún. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, el tema de los coscorrones, ¿no? O sea, don Ramón le pega al chavo. Ujú. Yo, personalmente, y estoy seguro que mucha gente no está de acuerdo, yo no estoy en contra de que cuando las cosas ya se pasan de la raya, una nalgada bien dada puede enseñar más que horas y horas de estar ahí hablándole a un niño, ¿ya? Pero el tema de don Ramón ya como que se excede, ¿no? Porque le pega por cualquier cosa, a veces solo por desquitar su frustración, y además le golpea en la cabeza. Entonces, con lo que sabemos de las Ujú. contusiones cerebrales ahora, entonces, todo el daño que le... O sea, probablemente el chavo terminó loco, o terminó suicidándose, o No, terminó así un No. serial killer, porque, oye, sabemos ahora que las contusiones pueden desarrollar ese tipo de psicosis en personas, ¿no? O sea, es un tema bastante serio, ¿no? Entonces, imagínate cuántos años de coscorrones tuvo que soportar el chavo, ¿no? Y cómo habrá terminado, o sea, cómo habrá minado eso su salud mental, no lo sabemos, ¿no? Pero hay muchas muestras de violencia para con los niños que, digamos, no es lo más adecuado, no es algo que, como se dice en inglés, ¿no? It wouldn't fly today, ¿no? O sea, no funcionaría en esta época. Y claro, uno podría pensar, bueno, es hace casi 50 años, en esa época estaba más arraigada esa, no sé si llamar esa costumbre o ese acto, ¿no? De corregir a un niño de una manera como que con cierta, con un castigo físico, ¿no? Cosa que aún se hace ahora, pero claro que no es visto de la misma manera, hay mucha gente que no estamos de acuerdo con ello, en fin, pero en esa época era otro cantar. Ahora uno diría, pero bueno, es otra época, entonces como que hay que verlo de esa óptica, está bien, pero justo ha mencionado el profesor Colas una palabrita que es la violencia, ¿no? Que es algo que, bueno, entiendo que es parte quizá de los gags cómicos que tiene la serie, pero que a veces también, no solo en el caso de los niños, específicamente el chavo se podía pasar de la raya, sino yo me ponía a pensar también en el hecho de las golpizas, pero golpizas de aquellas que le daban a don Ramón, y no es que era cosa esporádica, sino de cuando en cuando. Ahora, claro, violencia hay mucha, ¿no? Al chavo le dan el coscorrón y sale llorando el pobre, o los golpes que le dan al señor Barriga, que son golpes a veces muy fuertes, ¿no? Que le cae un ladrillazo, o sea, eso es muy grave. Pero claro, lo hace ver cómico hasta cierto punto por las caídas del señor Barriga, porque el chavo lo hace sin querer, queriendo, como él dice, porque realmente él está queriendo jugar o bueno, queriendo dañar a Kiko a veces, pero le cae al señor Barriga y realmente el chavo no tiene intención de atacarlo. Pero en el caso de don Ramón, oye, doña Florinda realmente tiene esa intención de sacarle pero el ancho y a veces realmente lo deja mal, ¿no? Yo recuerdo ese episodio en el que don Ramón iba a invitar al chavo a desayunar y al final está una de las más o menos clásicas golpizas, ¿no? Que se meten doña Florinda y don Ramón al departamento de don Ramón, se cierra la puerta y se escuchan los golpes, la cámara hace que la puerta como que se mueva como si fuera un temblor, pero acá, o sea, imagínate, ¿no? La Chilindrina termina llorando, el señor Barriga termina atendiendo a don Ramón y dice que se ha quedado dormido como que desmayado, ¿no? O sea, se desmayó de los golpes, no se levantó, pero se quedó dormido. O sea, ¿qué tal fuerza? O sea, más que la fuerza de doña Florinda, eso no lo sé. O sea, qué tan fuerte pueden haberle pegado a este hombre, ¿no? Para llegar a ese estado. Y como digo, no es la única vez. Y en este caso no es una cosa que ocurre sin querer. No es que se tropezó y se cayó o le aventaron algo sin querer, sino que realmente tienen intención de hacerle daño doña Florinda o el profesor Girafales, ¿no? Que nunca me cuadró tampoco eso, ¿no? Que él siempre es visto como un adalid de la decencia o enseñanza a los niños, pero cuando se trata de don Ramón da la impresión que a veces como que tiene algo contra él, ¿no? Y le golpea, pero terriblemente. Y ahí sí es algo que yo como que tampoco me termina de gustar, ¿no? O sea, ese exceso de violencia, creo, en general sumado, ¿no? Que ya más allá de los coscorrones al chavo, que los golpes al señor Barriga, que los pellizcos a Kiko, ya termina como que el epítome en don Ramón muchas veces, ¿no? Que
que se pasa de la raya, ¿no? O sea, está bien, es verdad que entre vecinos a veces hay pleitos, hay hasta peleas físicas, es cierto, pero a ese punto realmente no sé si a Chespirito le parecía cómico, ¿no? Pero creo que a veces no, como que te termina chocando, ¿no? Cuando eres niño te puedes asustar un poco y cuando eres adulto como que te indigna y dices, oye, esto no me parece, ¿no? Algo por ahí que podemos, creo, criticarle, al menos de mi parte. Los niveles de violencia pues siempre han sido una de las críticas principales en estos episodios, ¿no? Ya sea con respecto a los niños o entre los vecinos. Conocido es aquel episodio, por ejemplo, en el que el señor Barriga por una vez se amarga por completo con don Ramón y se desquita aprovechando todo su peso y lanzándose sobre él. Yo recuerdo que cuando por primera vez vi ese capítulo mientras estaba en el colegio, al día siguiente conversé con un amigo que también había visto el episodio y le pareció que era el final de Don Ramón. O sea, lo mataron. Ya, lo dejó convertido en un sticker y lo vemos. El capítulo cierra con la Chilindrina llorando por su padre convertido en una lámina. ¿Ya? Y eso te deja preocupante, ¿no? Porque se escuchan risas de fondo y uno se queda en duda, ¿no? ¿Esto debería causarme gracia o aquí ha pasado una tragedia y no me estoy percatando, ¿no? Es bastante ambiguo. Sin embargo, yo considero que Chespirito le gustaba repetir estas situaciones precisamente para que nos habituemos. Y eso en cierta manera también hacía que destaquen mucho más las ocasiones en donde estos hechos no suceden o suceden cosas alternas. Por ejemplo, que don Ramón sea capaz de reconocer que le pegó al chavo por un exceso suyo, por un tema muy personal, ¿no? Así como hay episodios donde es reconocido abiertamente de que su intención no es ni siquiera, una vez le dijo el señor Barriga, así no va a componer a ese niño y él reconoció sin ningún problema, yo no lo quiero componer, yo lo quiero descomponer, ¿no? Entonces hay un Lo tema de quería agresividad. deconstruir. Sí, lo quería deconstruir, esa Deconstruir. palabrita, esa infame palabrita que está tan de moda en estos tiempos. Entonces, así como en algún momento reconoce eso, que hay un tema de cólera desfogada sobre el chavo, también hay momentos en los cuales él ha sido de admitir, ¿no? Que no es, esto no ha sido tu culpa, o en algún momento también ha tenido a la mano, digamos, algún objeto que recuerdo que se le pasó la mano una vez y tenía un ladrillo en la mano y casi le da el coscorrón al chavo con el ladrillo y se ve como el chavo abre los ojos inmensamente como diciendo me va a tirar con eso en la cabeza y el propio don Ramón se detiene en el aire, ¿no? Y es capaz de decir no, o sea, esto no, no quiero llegar a este extremo, ¿ya? Entonces hay puntos donde eso ocurre. El episodio de los churros, cuando él es capaz de decirle, chavito, lárgate de aquí antes de que me arrepienta, ¿no? Donde él trata de controlar ese impulso de agredirlo como siempre y esto hace que resalte en esos momentos. Y creo que en cierta manera construyen también la personalidad de don Ramón. Si esa ha sido la intención, hasta cierto punto encuentro justificable que fuera tan cansino que constantemente el chavo recibiera estos cocorrones, ¿no? Nunca vemos una consecuencia real de ellos en todo el tiempo que dura la serie. Y eso que el chavo no solamente le ha pasado con el tema de los coscorrones, sino que, por ejemplo, en el episodio de los tronadores, él tiene un montón de tronadores dentro de la gorra y al meter el primer coscorrón, todos empiezan a detonar y lo vemos al chavo convertido en un zombie, ¿no? Dando vueltas cada vez que detona uno de esos tronadores. Y se puede imaginar el daño que debe causar eso, o sea, de haberle dejado toda la cabeza quemada, dañada. Yo creo que quizás Chespirito trataba de mostrar esto al estilo de, qué sé yo, ¿no? De los Looney Tunes de la Warner, ¿no? Y que sus personajes son tan caricaturizados que están en condiciones de soportar esta clase de cosas sin mayor consecuencia, ¿no? Tal vez esa era la visión que él tenía y por ese lado podría comprender perfectamente que esa fuera su comedia, pero sé que en la actualidad sería mucho más difícil llevarlo a cabo, ¿no? Probablemente eso sea muy mal visto. Ya, bueno, siento que en la actualidad probablemente también le criticarían mucho a Chespirito la falta de diversidad, tanto en la vecindad como en el hotel o en cualquier otra parte, ¿no? Y probablemente le hubieran exigido o demandado que hubiera un negro, hubiera un gay, hubiera una mujer. Bueno, ya hay personajes femeninos, ¿no? Empoderados, pero probablemente hubieran pedido que el hotel sea gerenciado no por don Cecilio, sino por doña Cecilia, ¿no? Y así solo. Doña Cecilia. Y de hecho me quedé pensando, ¿no? Mientras me preparaba o ordenaba mis ideas para el episodio,
¿de verdad hay tanta población negra en México o en el DF como para incluir o justificar incluir uno dentro de la vecindad? Probablemente no, Mm, pero no. Ese tipo de exigencias es más del público norteamericano que del Exacto, latino. sí. Nosotros no exigimos ese tipo de diversidad porque de por sí somos diversos. O sea, no nos hace en realidad, falta. exacto, ese es el tema, ¿no? O sea, creo que siempre hemos sido, o sea, siempre todos se han visto, digamos, de alguna forma representados en el contenido de Chespirito, ¿no? Excepto quizá los grupos LGTB, creo que no ha habido ningún personaje, siquiera que pareciese o que te diera la impresión de, o que pudiera o no pudiera ser. Em, y de todas maneras siempre se hacía, o sea, no se hacía sorna de ello, porque tampoco había muchos chistes al respecto, muy poco. Quizá ese episodio el episodio en el que Kiko y el chavo ven a don Ramón y al profesor ensayando la declaración de amor, ¿no? Y luego el chavo no se le quería acercar a don Ramón, pero creo que en ningún momento hay un tema de, o sea, que pudiera verse discriminatorio para nada, ¿no? Al contrario, es increíblemente gracioso cómo se plantea, ¿no? O sea, es muy ingenioso cómo lo hace de forma que es una reacción, es la reacción natural que tendría un niño, ¿no? Al ver una conducta tan extraña en alguien que es tan familiar para ti. Yo creo que por ahí tal vez es un reflejo de la época, ¿no? Más allá de que sea discriminatorio, porque la verdad es que así se veía Exacto. en aquel entonces. Incluso hasta cierto punto lo tratan con normalidad, ¿no? Kiko recuerdo que menciona el hecho de que eh, mi mami tan ilusionada que estaba por el profesor Girafales y cómo se va a sentir ahora que sepa que él prefiere a don Ramón, ¿no? Claro. Ah, Claro, Kiko sufre por su mamá ahí, ¿no? y el chavo que es como que el niño, digamos, con más mundo, no sé, es quien dice, menso, menso, pero se le veía hombrecito, ¿no? Como que tiene el Claro, comentario un poco más, claro, más como que de persona sí. adulta, ¿no? Más allá que no Ajá. esté bien o no, pero Kiko es más como que lo ven de una forma muy natural, ¿no? Ujú. Pero es la época, creo. O sea, estamos hablando de Sí, Claro. 50 años, ¿no? Y ese México, que es un concepto, país tan conservador todavía, sí. claro, y hablamos de que pues la homosexualidad por aquel entonces estaba muy, pero muy ligada a las enfermedades, Mm. ¿no? Y es por eso es que trato de comprender que, por ejemplo, cuando don Ramón le pasa la voz al chavo, el chavo inmediatamente se aleja, ¿no? Trata de zafarse de él, de no acercarse, de no tener ningún contacto, porque se habían levantado muchísimos mitos al respecto de esto, que apenas cuando te toquen, o te va a pasar a ti también, o te va a contagiar de algo, etc. Entonces, creo que es una reacción propia que en cuestión de segundos nada más refleja lo que todo mundo solía pensar en ese entonces. Creo que si Chespirito hubiera tratado de hacer algo similar en la actualidad, no habría entrado en discriminación en ningún caso, ¿no? Habría tenido quizás más recursos para tratar temas como ese. Sí, de hecho, no es un tema, o el tema, o mejor dicho, este tipo de chistes no es algo muy recurrente, pero hace poco estaba viendo nuevamente el episodio del hotel, que aún no reseñamos, pero pronto, ¿eh? El el del contrabando, cuando el Chompiras tiene en la mano el librito de poemas, ¿no? Y se acerca el contacto, ¿no? Creo que es Arnulfo Picasso, ¿no? Y ve al Chompiras con el librito en la mano y se le acerca y le dice, el día que me quieras tendrá más los que junio. La forma en que reacciona el Chompiras es muy gracioso, ¿no? Pero nuevamente, o sea, en ningún momento se ve algún tipo de discriminación, ¿no? Sino que, obviamente, imagínate que un tipo así extraño se te acerque y de la nada te diga, oye, el día que me quieras la noche que me quieras será de plenilunio, o sea, ay, ay, ay. O sea, asusta, ¿no? Definitivamente. Pero probablemente hubiese sido algo que al menos ahora se le hubiese criticado. Estoy seguro que hubiese sido criticado por eso. Y si le hubiera pedido incluir al menos un personaje, entre comillas, diverso, ¿no? Bueno, sí, por ahí otro episodio que recuerdo justamente a esta época, ya en los 90, en los que toca más o menos de refilón estos temas referentes pues a la comunidad LGTBI, no toda la diversidad que esto incluye, es este episodio, ¿no? De que la tal Maruja era hombre, en el que Sí. pasa
televisión y piensan de que pues ella era un hombre, ¿no? O sea, que bueno, se vestía de mujer, qué sé yo, ¿no? O sea, operó, no lo sé, pero sí, y queda como que, bueno, no recuerdo sinceramente ahorita tanto el episodio, solo la parte en la que están como rezando por el alma porque piensan que Maruja ha muerto, ¿no? Y todo esto, pero bueno, realmente no es un tema, parece que claro, Chespirito no ha querido tocar pues tanto, ¿no? Entiendo que, no sé, no era de su interés, pero claro, obviamente que en la actualidad podría decirse, podría haberlo hecho de una mejor forma o de un mensaje más seleccionador, pero claro, estamos hablando de los 70, ¿no? O sea, sobre todo específicamente en el Chavo, me refiero. Estamos hablando de una época en la que esto no se veía así. Y otro tema que Chespirito creo que menciona menos, si es que no lo ha hecho, es el tema ya de la discriminación en sí en general, ¿no? Que claro, esto involucra la homofobia, el racismo, porque no recuerdo yo al menos, no sé ustedes, algún episodio en general del Chavo, el Chapulín, Colorado o los Caquitos, qué sé yo, en el que se habla abiertamente, por ejemplo, de racismo o de discriminación. No recuerdo algún episodio, Es muy pero cierto. recuerdo que sí hubo un sketch de Chespirito en el que él hace algo que ahora sería sumamente criticado, ¿no? Que es el famoso blackface. Se pinta de Ah, negro en una época en la que narra la guerra de secesión, me parece, estadounidense. claro. Y claro, ¿no? Uno lo ve incluso hasta cierto punto porque lo repitió en los 90, me acuerdo, y como que normal, ¿no? Pero ya en esta época también sería algo bastante criticable. Pero bueno, estamos hablando, como digo, creo yo en una época bastante anterior a todo este tema, en el que, claro, Chespirito caricaturiza a una persona negra, o sea, en el modo de hablar, cuando se hace el blackface no es solo que se pinta la cara, sino que se hacen los labios gruesos, ¿no? Es tal cual, es caricaturizar. Pero no creo que en ese momento alguien haya hablado de discriminación, de racismo. Quizá ahora podemos hacerlo, al menos yo lo haría bajo la óptica actual, pero una vez más, la óptica actual. No estamos hablando de hace 50 años, cuando esto era probablemente algo de lo más normal, me imagino. Sí, justamente es ese tipo de prácticas, y bueno, Chespirito también era muy fanático de utilizar recursos que se usaban pues en el cine norteamericano. Ya que ellos lo hacían, imagino que se vio con relativa normalidad aquí, ¿no? Entonces era algo más y lógico, nadie lo criticaba en ese momento porque se veía como algo estándar, no se consideraba, digamos, lo ofensivo que podría haber en este tipo de usos, ¿no? Eh, con respecto a lo otro, lo que hemos visto, y bueno, con mucha constancia, no ha sido precisamente racismo, pero sí discriminación por clasistas, ¿no? El clasismo se ha habido bastante en el Chavo, lo hemos visto montones de veces, la ideología de doña Florinda es 200% clasista, ¿no? Ella considera estar en otro nivel, desprecia permanentemente, ¿no? Y quizás un logro de la serie era pues que en algún momento ya recapacite al respecto de esta forma de comportarse, ¿no? Hay un episodio donde el propio Chapulín Colorado le hace darse cuenta del daño que está haciéndole a su hijo, ¿no? Al meterle estas ideas en la cabeza, ¿no? Y que por qué justamente con Don Ramón, ¿no? Por qué él, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Y ella se ve en la necesidad de aceptar pues que en realidad no había ninguno, ¿no? Quizás tragándose el hecho de decir, yo estoy en otro nivel económico, pero llega a aceptar que don Ramón no es el problema es ella, ¿no? Y esto creo que es algo que vale resaltar, ¿no? O sea, tal vez no habremos visto, como dices, ¿no? El tema racial, pero sí ha atacado la discriminación porque era algo que se vivía día a día y es más, se sigue viviendo hasta hoy. A ese aspecto de la serie, y creo que por eso también muchos disfrutaban de ver la forma en la que se comportaba Kiko, es porque todavía hay muchos Kikos en Lima, al menos. Creo que probablemente hubiera sido muy criticado también por cómo mostraba la pobreza, ¿no? Aquí en Perú se hizo todo un tema, ¿no? Por el personaje de la paisana Jacinta, porque se presentaba como una persona de la sierra, pero que estaba desdentada, mal vestida, mal trajeada, ¿no? Poco higiénica y demás. Y podemos encontrar hasta cierto punto un equivalente en la chimoltrufia, ¿no? La chimoltrufia, o sea, es pobre, pero o sea, es una pobre, nuevamente mal trajeada, chimuela, despeinada, ¿no? Anda en chanclas y demás, ¿no? Entonces, probablemente, yo imagino que en esta época, pues no hubiera sido recibida con muchísimo entusiasmo, ¿no? Sobre todo porque hay muchos grupos feministas que hubieran considerado que es un personaje que hasta cierto punto denigra a la mujer.
¿no? Por la forma en la que está presentada bajo los estándares actuales, ¿no? Claro, una persona que conoce la serie se da cuenta de que la chimoltrufia es todo lo contrario, ¿no? Es probablemente, digamos, la brújula moral de la serie, porque es un personaje incorruptible, ¿no? Y es la única persona que ayuda a todos, es increíblemente solidaria, ¿no? Pero sí entiendo por qué podría criticarse un personaje de ese tipo, y sobre todo la forma miserable en que se muestra a los pobres, ¿no? Porque los pobres en Chespirito son muy pobres, o sea, no son pobres a medias, no, son realmente pobres, ¿no? Y claro, Los Caquitos, por supuesto, es un producto muy distinto al Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho es más, como decía Raulini, más caricaturesco, ¿no? Más a lo Looney Tunes. Tiene sus dosis de realidad, pero no es tan dramático o no es tan real como Los Caquitos, ¿no? Que es, digamos, tiene una aproximación mucho más, digamos, down to earth, ¿no? ¿Cómo decirlo? Más, ¿cómo decir que era real sin decir que era real? Porque ya dije real como Aterrizado, 4 veces. más Así es, más aterrizado. aterrizado, exactamente eso, ¿no? De cómo es la vida en una comunidad de gente pobre, ¿no? Hay muchísima solidaridad, nuevamente, o sea, se rescatan muchos esos valores que caracterizan al pobre, ¿no? Pero algo que sí escucho mucho es el tema del romantizar la pobreza, ¿no? Probablemente se hubiese criticado mucho eso en sus productos, ¿no? Porque él siempre mostraba gente pobre, ¿no? Era gente humilde. El Chapulín ayudaba, si bien ayudaba mucho a personajes, ¿no? Que tenían dinero y demás, generalmente la mayoría de personas a las que se hablaba eran gente de a pie, ¿no? Gente humilde, ¿no? La vecindad estaba llena de gente humilde. Los caquitos son gente, pues, de la más humilde que puedas encontrar, ¿no? Pero son felices dentro de su humildad. Entonces, eh, es muy posible que los inadaptados de Internet, que abundan, hubiesen criticado eso como una especie de romantización, ¿no? De la misma. Romantización, esos términos que usa usted, señor. Como No, buen sí, yo lo he docente. escuchado eso de romantizar la No, sí, pobreza, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si algo más quería agregar ahora respecto a este, porque son aspectos creo que, o varios aspectos que podemos traer a colación sobre críticas que se hace a Chespirito, ¿no? Desde los aspectos ya un poco más ligados al contenido que él producía, como también ya un poco ligados al aspecto más técnico, ¿no? O sea, la grabación de los episodios, los guiones, qué sé yo, que más que críticas, porque que Chespirito era muy talentoso para esto, o sea, ¿quiénes somos, creo, nosotros para criticarlo realmente en ese sentido? Pero obviamente tenemos subjetividad, ¿no? De decir, esto me gustaba un poco más, esto no me gustaba tanto, no me terminaba de convencer. Por ejemplo, en ese sentido, yo recuerdo que algo que siempre me pareció curioso es estos remakes que hacía Chespirito, ¿no? Porque prácticamente, no todos, pero sí una muy buena parte de los episodios de todas las series de Chespirito tenían su respectivo remake, ¿no? No sé, pues de repente Chespirito como que quería mejorar el producto previo que había hecho, o se le acababan simplemente las ideas, ¿no? O lo que yo a veces pienso es que Chespirito, con todo lo talentoso que fue, adolecía de algo que yo, por ejemplo, también tengo, ¿no? No me quiero comparar con él, pero digo que quién soy yo para decir que era algo malo, solo es un aspecto de su personalidad o su trabajo que veo, que es quizá no avisoró que en un futuro no tan lejano, oye, íbamos a tener los episodios al alcance de la mano, íbamos a poder ver un maratón de Chespirito seguidito, ¿no? No como en esa época que tenías que esperar una semana que venga un episodio y él quizá pensaba, bueno, pues si este episodio el remake y lo hice originalmente hace 3 años, pues quién se va a acordar, ¿no? Nadie lo va a poder ver, cosa que ahora no pasa, ¿no? O sea, ya podemos ver todo junto y al toque sacamos comparaciones, oye, este episodio es el mismo, ¿no? Por Bueno, ahí que creo que Chespirito no avisoró eso. podíamos ver, Podíamos, es porque ya no hay verdad. Chespirito. Recuerda que No, ya Dios no hay mío. No, ya no hay Chespirito. Chespirito, desafortunadamente. Así es, nosotros no podemos verlo porque no No, tenemos No, no dónde. para tenemos, así nada, Wink, no hay es. wink. forma. Así Claro, es. solamente nos queda nuestros recuerdos, no hay más, no hay otra forma. Sí, con respecto a eso, pues en efecto, la televisión de aquel entonces tenía una estructura completamente distinta. No existía el concepto de tantos capítulos por temporada, o que esto, suéltame un capítulo, o no, mejor suéltame toda la temporada y yo lo veo en maratón. Ahora estamos acostumbrados a esa clase de cosas gracias a las plataformas de streaming, pero hay que comprender pues que en aquel entonces
no se hacía. Muchas veces se transmitía un episodio quizás en vivo y no se volvía a saber de él, ¿no? Tal es así que hasta ahora siguen apareciendo episodios perdidos, entre comillas, ¿no? Medios que se han quedado extraviados o que solamente fueron transmitidos o grabados únicamente en determinados países, ni siquiera con idioma en español, ¿no? Caso de nuestros hermanos brasileños que a veces recuperan algún episodio extraviado. Nunca vimos el último capítulo de la saga de Alma Negra, por ejemplo. No, no me lo va a recordar porque Sí, tal es así que creo que nuestro querido Conde hace tiempo nos pasó, o fue Colas, no recuerdo, que lo pasaron los fanáticos han hecho un cómic al estilo de los cómics del Chapulín Colorado, con el final del episodio para poder tener una conclusión después de todo este tiempo, porque eso jamás va a ocurrir ahora, ¿no? Salvo que la inteligencia artificial llegue al extremo de poder crear todo un episodio, ¿no? Pero son cositas que estaban ahí y que eso explica el por qué él constantemente tenía que hacer remakes de sus propios episodios, ¿no? O reutilizaba bromas, chistes que están tanto en El Chavo como en El Chapulín, como en Los Jaquitos. Y en la actualidad creo que eso incluso llega a formar parte del universo de Chespirito, ¿no? Sabemos que determinados personajes van a actuar de tal o cual manera y nos parece lógico y hasta esperable porque entendemos ya el humor que utiliza gracias a estas repeticiones justamente y sabemos que funciona, ¿no? Eso creo que quizás es lo más importante. Creo que sí, o sea, es que no podemos olvidar que han sido 25 años de programa, o sea, en algún momento se te iban a acabar las ideas, ¿no? Y sobre todo cuando tenían que repetir, ¿no?, los mismos programas. Mira, ahora que mencionas lo de los remakes, Chespirito ha utilizado 6 veces el concepto de la sesión espiritista. 4 en El Chavo, 1 en Los Caquitos y 1 en Don Calavera, ¿no? Pero es las mismas ideas, porque nuevamente, o sea, primero ya eran fórmulas, o sea, ya sabías que iba a funcionar, ¿no? Segundo, ya tenías el guión a la mano. Y tercero, o sea, en algún momento, pues, o sea, te dedicas a otras cosas y ya no se te ocurre nada nuevo. Creo que el mayor error de Chespirito fue continuar El Chavo del Ocho después de la salida del elenco original. Creo que El Chavo del Ocho, a pesar de que en los 80s hay episodios con buenos guiones, muy buenos guiones, o muy buenos momentos, o permiten ver cierta evolución ligera de los personajes, o sea, los ponen en nuevas situaciones que antes no tenían, que es interesante de ver. Sí siento que lo único que logra es como que prolongar la agonía, ¿no? Porque cuando él llega a ser el Chavo ya hasta el 92, cuando retira el personaje, ya es, personalmente a mí ya se me hace lamentable, porque ya son, al menos él ya está bastante viejo, no funciona, y ya ni siquiera es gracioso. O sea, ya, o sea, lo ves y sabes que es, digamos, una versión bastante descafeinada de lo que fue en su momento, ¿no? O sea, creo que la falta de visión o el no aceptar que, ok, esto es lo mejor que va a ser este producto. A partir de aquí va a ir cuesta abajo, dejémoslo aquí y hagamos otras cosas, ¿no? En los 80s él se anima a hacer otras cosas, ¿no? Crea otros personajes, en los 90s también, y funciona muy bien, ¿no? Pero el hecho de evitar, o mejor dicho, el hecho de no reconocer que, ok, el Chavo, o sea, ya fue suficiente con esto, hagamos otras cosas, en su momento, pues creo que sí terminó mellando un poco la imagen que se tenía del personaje y del producto en general. Si hubiese parado en el 80, creo que hubiese quedado muy bien. Claro, hubiésemos perdido muchos episodios, quizá, muchos nuevos personajes, pero nos hubiéramos quedado con la pulpita nada más, o sea, con lo realmente bueno, con unos, más o menos, ¿cuántos años? Porque es 73, unos 7 años de buen contenido, ¿no? Del Chavo del Ocho. Con el Chapulín igual, o sea, en los 80s creo que hay cosas interesantes con el Chapulín, o podría haber explorado otras temáticas del Chapulín,
pero llega un momento en el que, o sea, ya, bro, o sea, ya, güey, como dice el meme. Bueno, eso es algo que también criticaría, no tanto en el sentido específico quizá, y no sé si por ahí también iba tu comentario, de ver al chavo en los últimos años totalmente como que no va, esto no calza, ¿no? Es una persona, como dices, un actor ya muy mayor interpretando a un niño, la voz rasposa, o sea, pues es una cosa que no calza para nada. Y claro, yo no pensaría que quizá fue el mayor error de Chespirito, pero sí una suerte de desacierto probablemente, porque fue algo que duró años, no es que de repente terminó la serie en el 79 u 80 creo, y 2 hasta 3 años lo intentó y bueno, no pegó, pero quedó. No, se alargó como 12 años más, y no solo en el tema específico del Chavo, en el Chapulín creo que pasa, como se dice, un poco más piola, porque claro, es un personaje adulto a pesar de todo, ¿no? No es como interpretar a un niño que es más complicado, y no solo él, sino Edgar Vivar, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos años él era un ñoño, pero desmesurado, ¿no? O sea, Era mórbido esa cosa. sí, claro, y entonces, no solo eso, sino también el hecho de reemplazar a los dos personajes, reemplazar entre comillas, ¿no? Los dos personajes principales o más populares quizá, ¿no? Que seguro Chespirito sabía que lo eran, que eran Ramón Valdés Don Ramón y Carlos Villagrán Kiko. Los reemplaza con Jaimito el Cartero, con la calidad de actor que era Raúl Chato Padilla, ojo, eso es innegable, pero bueno, Don Ramón era irrepetible, ¿no? Y Kiko, pues con otros niños, con la Chilindrina, qué sé yo, con Ñoño, que obviamente no llegaban a la altura del personaje. Yo pensaría quizá que con Kiko como que podría ser por esa rencilla personal que hubo, como que bueno, te reemplazo y no me importa, ¿no? Pero ¿por qué con Don Ramón, no? O sea, si era un personaje que había calado tanto, seguramente lo sabía Chespirito en el imaginario popular, y darle como que 12 años de reemplazo en muchas ocasiones, como que no termina de cuadrarme por qué lo hizo, ¿no? O sea, ¿qué pensaba, no? O sea, ¿va a seguir pegando en algún momento si reemplazo a Don Ramón con Doña Nieves o con Jaimito el Cartero? ¿Qué tenía en mente? Bueno, eso sí, no lo vamos a saber, creo, nunca. Correcto. Y esos han sido los aspectos que probablemente, bueno, han sido criticados en su momento y probablemente serían muy criticados ahora. Lamentablemente ya no hay nada que criticar porque ya no hay programa, ya no hay dónde verlo. Y probablemente nunca vuelva. Así que, bueno, quedarán en nuestros recuerdos. Y ahí están a salvo de los social justice warriors y todos esos enfermos de internet que se la pasan criticando cosas porque sí. ¿Dónde nos pueden encontrar, muchachos? En internet. Así es. En sus recuerdos. No, en sus recuerdos no, Adele, trae mal. En Supergenios Perú. Perdón, en Supergenios. Así es, supergeniosperú.com, y también en redes sociales con el @supergeniosperú. Esos han sido los supergenios y con nosotros será hasta la próxima. Chao. Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Hemos presentado a los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.